Quizá la principal estrategia ha sido tratar de hablar el mismo lenguaje que el espectador que está esperándote al otro lado. Se ha fomentado muchísimo el talento con jóvenes productores, nuevas empresas, directores de fotografía. Había mucho talento en el mercado y se ha tratado de reflotar de alguna manera todo aquel tejido industrial, todas aquellas productoras, invitándolas a que presentasen proyectos que de alguna manera representasen aquello que con total naturalidad los valencianos y las valencianas entienden como propio. Estamos muy contentos porque el producto está recibiendo muy buenas críticas, tanto en calidad artística como en nivel de producción, no solo desde, digamos, los quality controls que hacemos nosotros internos, sino también de muchos colegas de la profesión fuera del territorio valenciano. Y la estrategia ha sido, con total humildad, armar en torno a los informativos, que son básicos en una cadena pública, una gran estructura de columna vertebral en vertical, provocando que la gente entre en el consumo, generando un hábito no solo en tira diaria de lunes a viernes, sino que se sienta cómoda migrando de unos bloques a otros a lo largo del día, teniendo los dos informativos como, ya digo, columna vertebral, y en el prime time apostando por alternativas. Cuando tú manejas un presupuesto como el que tiene la cadena, como el que tiene Apunt en este caso, tienes que medir muy bien la calidad del producto para que tenga y responda a los códigos de valores, al libro de estilo y a la voluntad de ofrecer un producto renovado y novedoso, aunque quizá la temática o quizá el entorno sea común y conocido para todos. Pero se ha apostado por nuevos formatos, nuevos lenguajes, y yo creo que responde, al ser una cadena generalista única, responde prácticamente a todos los targets. Tenemos desde bloques de animación y contenido infantil hasta producto muy de televisión pública dedicada al consumo, la salud, la gastronomía o el turismo, por ejemplo, que es fundamental para una comunidad como la nuestra.